Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir escudriñando la Sagrada Escritura y de una manera muy concreta descubriendo los secretos del Apocalipsis. En esta serie denominada 13 más 17 igual a 666, dos capítulos proféticos por excelencia, como son los capítulos 13 y 17 del último libro del Nuevo Testamento, nos tienen que dar a entender quién es el personaje que sobre sí recae el número de la bestia, que es el 666. Hemos estado compartiendo la gran comisión, los tuyos, el cuerno pequeño versus bestia, la bestia versus Satanás, y hoy vamos a desarrollar un tema que creo que es bastante importante debido a esa disparidad de opiniones que hemos hallado en ella, como es la herida de muerte. Y vamos a seguir escudriñando un escrito está, comparando verso con verso, para que no haya nada de invento humano ni de tradición humana, sino todo a la luz de un escrito está. Y es aquí, mi querido hermano y hermana que me escuchas, donde te invitamos para que abramos ya el capítulo 13 de Apocalipsis y recordemos el primer verso que hallamos en ella y que ya estuvimos compartiendo días atrás. Allí en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, nos dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Lo recuerdan? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hemos estado desarrollando ya 4 temas anteriores a este, relacionados todos con este capítulo 13 de Apocalipsis, y hoy vamos a añadir el capítulo 17 para que en la unidad de los dos comencemos a entender los secretos que hallamos en la misma revelación del Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Vamos hoy a descubrir quiénes son esas 7 cabezas para poder entender. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Espero que a la conclusión de este tema, el verdadero espíritu que procede de nuestro Padre Celestial nos haya dado a todos sabiduría para poder entender esta profecía que está a punto de iniciar su cumplimiento, amigo y amiga que me escuchas. 7 cabezas. Veamos la definición de las 7 cabezas para que podamos entender también lo que puede ser, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vamos al capítulo 17 de Apocalipsis y en el verso 9 y 10 leemos lo siguiente: esto para la mente que tenga sabiduría. La misma revelación, el mismo creador del universo, nos dice que para poder entender las cabezas requerimos sabiduría, pero no sabiduría humana, no sabiduría extraída de un colegio de teología moderno, no. La sabiduría nunca puede provenir de un colegio de teología humano. La sabiduría tiene que venir de aquel que está dispuesto a concedernos sabiduría. Veamos lo que nos dice el apóstol Tiago
en el capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A los teólogos? ¿A los doctores? ¿A un colegio de teología? ¿A una universidad de teología? No, no me indica eso la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura me dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Yahweh. Porque es el único que nos puede dar sabiduría. Y además Él nos dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Se comete un tremendo error cuando confiamos en el hombre para que nos pueda dar sabiduría. El hombre, sea el que sea, con el título que tenga, es un mortal y pecador como tú y como yo. Por lo tanto, no debemos depender de ningún hombre. Ni ustedes tienen que depender de mí, jamás. No es esa mi intención, nunca ha sido esa mi finalidad. La finalidad que hay es compartir la Sagrada Escritura y permitir que el verdadero Ruach haga la obra con aquellos que, con un corazón humilde, escudriñan la Sagrada Escritura y piden a Yahweh sabiduría, discernimiento espiritual para poder entender la verdad para este tiempo del fin. Tiago en el capítulo 1, verso 5, así nos lo indica. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Yahweh, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. ¿A quién? A todos. El problema es, ¿confiaremos en aquel que tiene poder para darnos sabiduría a través de la oración, a través del escudriñamiento de la palabra? ¿O seguiremos dependiendo de los hombres? Y por eso hay tantas confusiones, tantas iglesias, tantas congregaciones, tantas asambleas, porque todas siguen a los hombres, e incluyo ministerios independientes y grupos independientes que en lugar de escudriñar la Sagrada Escritura, siguen al hombre, obedecen al hombre y se convierten en idólatras, adorando al hombre en lugar de buscar un escrito está. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, nos dice, clama a mí, en palabras de Yahweh, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién tenemos que clamar? ¿Dónde tenemos que buscar sabiduría? ¿Dónde tenemos que buscar conocimiento espiritual para poder entender las verdades para este tiempo del fin? ¿Dónde? ¿A quién? Al único que nos la puede dar, a Yahweh. Y Él da abundantemente a todos sin reproche. Él está dispuesto a darnos sabiduría. Él está dispuesto a darnos discernimiento espiritual, amigo y amiga que me escucha. Él está dispuesto para que su pueblo salga del sueño de la muerte, despierte y podamos convertirnos en una lumbrera que alumbre en este mundo lleno de pecado, de malicia, de maldad, lleno de tinieblas espirituales. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser luz si no conocemos la Escritura? ¿Cómo pretender ser luz si no tenemos deseos de escudriñarla? ¿Cómo podemos ser luz si seguimos con nuestras debilidades, con nuestros defectos de carácter, con nuestros pecados heredados y cultivados? ¿Cómo puede ser luz si nosotros no somos luz porque todavía no hemos nacido de nuevo? ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana, lo que implica el poder depender del Creador del universo? Y es aquí, mi querido hermano y hermana que me escuchas, en el inicio de este tema,
la herida de muerte, vamos a entender, de acuerdo a la Sagrada Escritura, las verdades que hallamos en ella, y estaremos orando para que todos cuantos puedan escudriñar este tema, puedan entender la verdad para este tiempo del fin. Y allí en el verso 9 y el verso 10 del capítulo 17 de Apocalipsis leemos lo siguiente: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 cabezas sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer significa iglesia y está haciendo referencia a la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. No está haciendo referencia al cuerno pequeño. El cuerno pequeño dejó de existir. El cuerno pequeño desapareció, por decirlo así, en el año 1798. 131 años después aproximadamente, surge la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que sobre su cabeza tiene 7 cabezas. Y para poder entender estas 7 cabezas, la misma revelación, aquel que reveló el Apocalipsis a Juan y a cada uno de nosotros, nos dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. A pretender incluir aquí al cuerno pequeño en algo que dejó de ser en el año 1798, se comete el tremendo error de echar por tierra la realidad del tiempo presente que estamos viviendo. El cuerno pequeño culminó en el año 1798. A partir de entonces, el cuerno pequeño, el sistema papal de aquella época, quedó confinado, como si estuviera preso. Pero como dijimos también en el anterior tema, el 11 de febrero de 1929, lo que era cuerno pequeño, que había dejado de ser cuerno proféticamente hablando, porque tenía un poder para dominar la vieja Europa por 1260 años, 538 hasta 1798, el 11 de febrero de 1929 se convirtió en la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, y sobre esa primera bestia, sobre su cabeza, tenía 7 cabezas. Y en el libro de Revelación, en el capítulo 17, leemos: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En otras palabras, el mismo revelador nos dice a ti y a mí que las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer. Y la mujer, proféticamente hablando, hace referencia a la Iglesia Católica Apostólica Romana en esta faceta. Por lo tanto, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, tiene sobre sí 7 cabezas, que son 7 montes que indican el lugar geográfico donde esta iglesia tiene que estar. Y la ciudad de Roma se conoce precisamente como la ciudad de las 7 colinas. ¿Cuáles son esas 7 colinas que rodean la ciudad de Roma? Quirinal, Viminal, Esquilino,
Celio, Capitolio, Palatino y Aventino. Los 7 montes que rodean la ciudad. Las 7 cabezas son 7 montes. Nos indica el lugar geográfico donde esas 7 cabezas tienen que gobernar en esa primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Se comete el tremendo error al incluir dentro de esas 7 cabezas a los imperios que siempre han atacado al pueblo de Yahweh en la tierra. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, son imperios que nunca ejercieron su control o su poder, nunca tuvieron su sede de gobierno en la ciudad de Roma, nunca, ninguno de ellos. Por lo tanto, no pueden entrar dentro de este capítulo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Porque para eso dice el revelador, esto para la mente que tenga sabiduría. Y son 7 reyes. La bestia es toda en sí. La bestia es toda en sí. La bestia que vi sobre el mar, que tiene sobre su cabeza 7 cabezas, todo es lo mismo. Es la bestia, es el sistema papal. Pero además de que indica el lugar geográfico donde tiene que estar gobernando, nos dice además, y son 7 reyes. 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes. Desde 1929, 7 reyes, 7 papas deben gobernar a esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. 7 reyes. A los gobernantes de esta bestia se les conoce como papas. Por lo tanto, 7 papas deben gobernar desde el 11 de febrero de 1929, de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y hallamos que desde el 11 de febrero del año 1929, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Aparecen 8, cuando eran 7 reyes. Pero analizando bien nuestra historia, podríamos llegar a entender algo que creo que puede ayudarnos a discernir lo que queremos estar compartiendo. Juan Pablo I nunca llegó a gobernar. Nunca llegó a gobernar. El mismo día que él puso lo que pretendía hacer con la iglesia, expuso su plan de trabajo, en el mismo día fue envenenado. No ejerció como papa. No le dieron la oportunidad de ejercer como papa, porque rápidamente lo envenenaron. Por otra parte, Benedicto XVI tampoco murió. Renunció. Y ahí está la disyuntiva. Aparecen 8, serán 6, serán 7. Pero la Escritura me indica que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos, sigue diciendo el verso 10, 5 de ellos han caído. Algunos siguen interpretando Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. 5 de ellos han caído. Pero esos reyes, esos gobiernos, no estaban controlando la vieja Europa desde la ciudad de Roma.
porque esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y está haciendo referencia a la Iglesia católica del tiempo del fin. Y cuando dice 5 de ellos han caído, está haciendo referencia a 5 de los papas que han caído hasta que esta profecía comenzó a ser entendida. Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, porque estamos haciendo referencia a estos reyes que estaban dentro de las 7 cabezas. No estamos sacando nada de su contexto escritural. Estamos simplemente discerniendo lo que la misma revelación nos da a entender. Los 7 reyes deben de estar gobernando desde el 11 de febrero de 1929 a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que desde esa fecha se convirtió en la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, con 2 poderes, político y religioso al mismo tiempo. Muy diferente del cuerno, que el cuerno solamente tiene un poder, político o religioso. Pero esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 es bestia y por lo tanto tiene poder político por una parte y el poder religioso por otra, como está sucediendo desde el 11 de febrero de 1929. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero yo me voy a centrar, amigo y amiga que me escuchas, en esa cabeza que recibe una herida de muerte. Y para eso tengo que volver al capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13, verso 3. Leemos lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vi a uno de ellos que recibía una herida de muerte. Y cometemos, sigo diciendo, el tremendo error de decir que la herida de muerte fue en el año 1798 y después que la herida sanada tuvo lugar el 11 de febrero de 1929, cuando no encaja proféticamente en la Sagrada Escritura, porque está hablando de 7 reyes, 7 cabezas en el tiempo del fin. Repito, el cuerno dejó de ser cuerno y 131 años después se convirtió en bestia. Y esa bestia, para la mente que tenga sabiduría, tiene 7 cabezas en su misma cabeza. Y según la profecía en el capítulo 17 de Apocalipsis, versos 9 y 10, nos dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 7 cabezas, 7 reyes. Entonces, para poder entender correctamente, y tampoco pretendo ser infalible, simplemente me limito a escudriñar lo que hallamos en la Sagrada Escritura, y dejo a la revelación aquellas dudas que podamos tener en cuanto a Juan Pablo I o a Benedicto XVI, como he comentado anteriormente, pero la evidencia nos lleva a eso, a que estamos ya en el tiempo del fin.
Y en el verso 3 del capítulo 13 de Apocalipsis me dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pregunto, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes. ¿Hay alguna cabeza, hay algún rey que recibió una herida de muerte? Para eso hagamos historia. Pío XI estuvo gobernando como rey hasta el año 1939. Pío XII hasta el año 1958. Juan XXIII hasta 1963. Pablo VI hasta el año 78. Juan Pablo I apenas duró 30 días, como dije antes, porque cuando él presentó su plan de trabajo, automáticamente lo envenenaron. De 1978 surgió posteriormente Juan Pablo II, que estuvo gobernando 27 años hasta el año 2005. El Papa que más ha gobernado desde que surgió la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Benedicto XVI, del 2005 hasta el 2013. Y Francisco, desde el 2013 hasta ahora. Alguna de esas 7 cabezas, alguno de esos 7 reyes, pudo haber recibido realmente una herida de muerte. La historia me indica que sí. La historia me indica que una de sus cabezas recibió una herida de muerte. Uno de sus reyes recibió una herida de muerte. ¿Quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Juan Pablo II, el 13 de mayo del año 1981, en la misma plaza de San Pedro, el turco Ali Aka, a bocajarro, le disparó con la intención supuestamente de darle muerte. No podía fallar. Estaba a escasos metros de distancia. Su disparo no podía errar. Pero yo pregunto, ¿falló el disparo? ¿O todo estaba preparado para que se cumpliera también la profecía en la cual, después de que su herida mortal fue sanada, el mundo entero se maravilló en pos de esta cabeza, en pos de este rey que había recibido una herida de muerte y fue sanado? No me sorprendería nada, amigo y amiga que me escuchan. La profecía tiene que cumplirse. De una manera o de otra, la profecía tiene que cumplirse. El 13 de mayo del año 1981, una de esas 7 cabezas, uno de esos 7 reyes, Juan Pablo II, recibió una herida de muerte. Pero la misma revelación en el capítulo 13, verso 3 nos dice, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando él sanó de esa supuesta herida mortal, ¿dónde crees que fue a dar gracias? ¿Dónde? Al santuario de Fátima. Como buen mariano que era, como buen idólatra que era, fue a darle gracias a su virgencita, al santuario de Fátima. En lugar de dar gracias a nuestro Padre Celestial, para que a través del Hijo lo pudiera haber sanado, no. Dicen que son Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicarius Filii Dei, pero los que menos representan son a ellos. Como buen idólatra, como buen mariano, como así siempre él se había catalogado, fue donde el santuario de Fátima a darle gracias
a la Virgen de Fátima porque lo había sanado. Y a partir de ahí, la Escritura me indica, y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. ¿Y acaso no ocurrió así de verdad, amigo y amiga que me escuchas? ¿No ocurrió así que después de que su herida mortal fue sanada, este Papa, que posteriormente se le conoció como el Papa viajero, empezó a visitar diferentes países, comenzó a tener relaciones diplomáticas con todos los países, e inclusive con Ronald Reagan nombró el primer embajador en los Estados Unidos, así como en Norteamérica, los Estados Unidos pusieron embajador en la Santa Sede. Antes los norteamericanos sabían muy bien quién era la Iglesia Católica Apostólica Romana y qué es lo que pretendía con su gobierno. Pero la historia tiene que cumplirse, la profecía tiene que cumplirse. La profecía tiene que cumplirse. Gente muere, viene una nueva generación que no sabe lo que los antepasados sufrieron por causa de la Iglesia Católica y ahora tienden la mano de amistad a la gente de Satanás en la tierra, y es lo que ha pasado con el mundo entero. Y a partir de ese 1981, el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Recorrió todos los países. Cuando descendía del avión, besaba la tierra. El hecho de besar la tierra estaba diciendo: entrego esta tierra a ti, Satanás. Porque él era su agente en la tierra. Él era la cabeza visible aquí en la tierra. Él y las 7 cabezas, los 7 reyes. Porque estamos hablando siempre del mismo sistema papal. Pero cada rey cumplió una finalidad, un periodo, un tiempo. Jamás en la historia de estos papas, jamás, desde el 11 de febrero de 1929, jamás ningún papa comenzó a gozar de tanto honor donde la tierra se maravillaba en pos de la bestia. Hay que recordar cómo Pablo VI apenas podía salir de Roma y fue a los Estados Unidos y fue a Israel a pedir perdón, a buscar la paz, preparando ya el camino para lo que posteriormente tenía que venir. Y así actúa Satanás, no de hoy para mañana. Él tiene un plan de trabajo persistente. Como dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Satanás igual. Satanás persevera hoy, mañana, pasado mañana, y otro por aquí, y otra vez allá, y sigue perseverando hasta que finalmente envuelve al mundo en una telaraña, preparados todos para recibir la marca de autoridad de Roma, que será la marca de la bestia, y con ello el 666. Y fue con este hombre, con ningún otro anterior, fue con este hombre, Juan Pablo II, donde el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Y usted debe recordar todo aquello que supuestamente hizo, cómo derrumbó el muro de Berlín, cómo cayó el comunismo en Rusia. Todo lo hizo él. Todo aparentemente lo hizo él. Con ese carisma que tenía, imponía su autoridad en el mundo entero. Aún en su muerte, posiblemente usted lo pudo ver, fue colocado en un ataúd con símbolos masónicos, porque los masónicos creen que este hombre
tiene que volver a resucitar. Y nosotros sabemos que el muerto, muerto está, y no puede resucitar hasta que no resucite en la resurrección final, unos para vida eterna y otros después del milenio para la muerte y confusión perpetua cuando sean lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Pero no olvidemos nunca que Satanás, como ángel caído, tiene poder para imitar, tomar el cuerpo de este hombre y a través de un demonio hacerlo pasar como que él ha venido a la tierra, porque supuestamente está en el cielo y además es santo, que venga a la tierra precisamente ¿para qué? Para engañar, si fuese posible aún, a los mismos escogidos. Y no olvidemos nunca cómo fue enterrado este hombre Juan Pablo II, que era masón, y los masones piensan todavía que este hombre va a resucitar. Cuando esto ocurra, ¿qué será de ti y de mí? Habremos conocido perfectamente la Escritura para poder entender que ese hombre no es lo que va a pretender ser, sino que será un demonio haciéndose pasar por Juan Pablo II. Porque esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de esta serie. La bestia que has visto era, no es y será. Y es lo que vamos a escudriñar, amigo y amiga que me escuchas. Y este hombre, después del 13 de mayo de 1981, cuando comenzó a ir visitando diferentes países, el mundo entero comenzó a maravillarse en pos de la bestia. Hasta fue donde supuestamente aquel turco le había disparado a bocajarro y le concedió el perdón. El perdón le concedió. Y eso hizo que el mundo entero siguiera todavía maravillándose en pos de la bestia. Y nos sigue diciendo a continuación: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién? Como vimos antes, el sistema papal recibe del dragón su poder, trono y grande autoridad. Y a esta bestia en concreto, a esta bestia, nos dice el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién? ¿Quién podrá luchar contra ella si todos los reyes cayeron a sus pies? Aun cuando murió en el entierro, allí fueron todos los gobiernos de la tierra. Allí fueron todos a rendirle el último homenaje a quien fue masón y a quien era el agente de Satanás en la tierra. Allí fueron todos a rendirle pleitesía en el último adiós a un hombre que engañó al mundo entero. Nos sigue diciendo el verso 5 de Apocalipsis capítulo 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el tiempo del fin, en este tiempo cercano que estamos ya a punto de comenzar, de nuevo, mi querido hermano y hermana, la Iglesia Católica Apostólica Romana va a recibir poder para gobernar por 42 meses. Va a recibir autoridad para gobernar 42 meses. 42 meses literales.
no tiene nada que ver con Daniel capítulo 7, verso 25. Aquello pasó. No podemos decir que esto se refiere al cuerno pequeño, no. Estamos hablando de una profecía para el tiempo del fin. Y en esa profecía para el tiempo del fin, a esta misma cabeza que tuvo una herida de muerte, y cuando su herida mortal fue sanada, el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Nos sigue diciendo el verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses literales equivalen a 3 años y medio literales. Equivalen a 1260 días literales. No tiene nada que ver este tiempo del fin con aquella última media semana de tiempos del capítulo 9 de Daniel, verso 24. Aquello tuvo su cumplimiento. Después de la muerte del Salvador, 3 años y medio literales, el pueblo escogido por Yahweh fue perseguido por el mismo pueblo que él había venido a salvar. Pero para este tiempo del fin, viene la gran tribulación. Viene la última persecución que hablaremos en nuestro próximo tema, que denominaremos la última batalla. Y nos está haciendo referencia a un tiempo literal de 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Es lo mismo que hallamos en el capítulo 12 de Daniel, verso 7. La pregunta que le hacen al varón vestido de lino: dinos, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo habrá tiempo de angustia? ¿Cuándo será libertado tu pueblo? ¿Cuándo habrá esa resurrección especial, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua? ¿Cuándo tendrán lugar estas cosas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? Tiempo futuro. Miguel todavía no se levantó. Miguel, que significa ¿quién como Elohim? Está todavía intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial por tus pecados y por mis pecados. No ha venido todavía ese tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No ha habido esa resurrección especial, unos para vida y otros para muerte. Todavía no ha sido liberado tu pueblo. Daniel 12 es una profecía para el tiempo del fin, un capítulo para el tiempo del fin, unos tiempos para el tiempo del fin, en los cuales estamos a punto ya de comenzar a entrar, amigo y amiga que me escuchan. Daniel 12:7 nos dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? La respuesta del varón vestido de lino dijo: será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Cuando termine la persecución contra el poder del pueblo santo. Y esto no ha ocurrido todavía, amigo y amiga que me escuchan. No ha ocurrido todavía. En la vieja Europa, el que era perseguido en cualquier lugar podía huir a cualquier otro lugar y esconderse. Pero en el tiempo del fin, todos los 10 cuernos que aparecen también en esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, los 10 cuernos, el nuevo orden mundial, los 10 imperios en los cuales se ha dividido el mundo entero, le van a dar poder a la bestia para que juntamente con ella cumplan los designios que hallamos en la Sagrada Escritura. Persecución y muerte
contra aquellos que no obedezcan y que no guarden el venerado día del sol y sigan guardando conforme al mandamiento el cuarto, que dice: acuérdate del Shabbat, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Por lo tanto, el capítulo 13 de Apocalipsis es tiempo presente futuro. El capítulo 12 de Daniel es tiempo futuro porque todavía no hemos comenzado a cumplirse o a dar inicio los tiempos y la mitad de un tiempo que nos habla el verso 7 del capítulo 12. Pero ya estamos en ello, amigo y amiga que me escuchas. Ya estamos oyendo cómo desde Juan Pablo II y este hombre, Francisco I, están haciendo mucho énfasis en guardar el domingo como día de familia. Guardar el domingo, el día del venerado Señor Dios Sol, en lugar del cuarto mandamiento, en lugar del Shabbat, porque el mandamiento dice: acuérdate del Shabbat, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando se imponga el día de familia a nivel mundial, cuando se imponga la ley dominical, entonces Daniel 12 y Apocalipsis 13 comenzarán a cumplirse para que en el cómputo final del capítulo 12 de Daniel se pueda oír la voz de Yahweh anunciando el día y la hora de la segunda venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe cuándo va a venir. No podemos decir que vendrá dentro de 5 años, 10 años, porque todo depende de la ley dominical. Una vez comience la ley dominical a nivel nacional en los Estados Unidos y posteriormente a nivel mundial, podemos llegar a entender el cumplimiento final de los tiempos que hallamos en Daniel capítulo 12 y en Apocalipsis capítulo 13. Pero pretender decir ahora que el Salvador vendrá para tal año es arrogancia. Es decir, lo que ningún mortal se nos ha revelado. Porque todo tiene un cumplimiento y tiene un final. Y todo está basado de acuerdo en la ley dominical. Todo está basado ahí. Ley dominical, comienza el tiempo del fin y a partir de ahí tenemos que comenzar a estudiar los eventos que hallamos en el capítulo 12 de Daniel, así como el tiempo de Apocalipsis capítulo 13. Y nos sigue diciendo el verso 6 de Apocalipsis capítulo 13. Y abrió su boca en blasfemias contra Yahweh para blasfemar de su nombre, de su santuario y de los que moran en el cielo. Una confirmación, amigo y amiga que me escuchas, de los versos anteriores donde hemos estado compartiendo que esta bestia recibe de Satanás poder, trono y autoridad precisamente para hacer la obra de Satanás, para blasfemar de su nombre. ¿Qué nombre? ¿Jehová? ¿Jesús? ¿Señor? ¿Dios? No. Él tiene un nombre revelado. Yo soy el que soy, Yahweh. La Iglesia Católica cambió. Nos dice también en el verso 6, blasfemias contra Yahweh, blasfemando su nombre, su santuario y los que moran en el cielo. Ya no hace falta santuario celestial. Ya el Papa y los curas tienen poder para perdonar los pecados como siempre ellos se han atribuido a hacer. Ya no hace falta la obra mediadora de nuestro mediador y nuestro único abogado en el santuario celestial. Ya este hombre es todo: Santo Padre, Sumo Pontífice, Vicarius Filii Dei, y lo que menos habla es de un escrito está. Blasfemia, nombres blasfemos.
De su boca salen palabras blasfemas, blasfemas contra Yahweh, para blasfemar de su nombre, de su santuario y de los que moran en el cielo. Somos la última generación que vamos a estar en pie, si estamos vivos, cuando venga nuestro amante Salvador. Lo que nos espera es un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No es un mensaje para producir temor, sino que es un mensaje para que podamos sentir el deseo de prepararnos, podamos sentir el deseo de discernir la realidad de las cosas, podamos sentir el deseo de permitir que el verdadero Espíritu entre a formar parte de nuestra vida, para que ya no vivamos nosotros, viva Yahshua en nosotros, y Él haga en nosotros, en ti y en mí, conforme a su voluntad, para que nuestros nombres estén escritos en los libros de la vida y del Cordero, y podamos vivir junto a Él por toda la eternidad. Ese es mi deseo y oración para cada uno de cuantos van a escudriñar este tema que acabamos de presentar. Nuestro próximo tema será la última batalla del tiempo del fin. No te lo pierdas. Síguenos a través de nuestro canal en YouTube, esperando que todo sea de bendición para la honra y la gloria del Creador del universo. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.